Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Régimen de Arrendamiento de Vivienda con Enfoque en la Justicia Comunitaria, que hace parte del ciclo de capacitaciones en Justicia de Paz. En esta ocasión se abordará el estudio de las condiciones generales de los contratos de arrendamiento de vivienda y algunos aspectos procesales para buscar la solución más pacífica a los conflictos surgidos en la comunidad y derivados de los mismos, teniendo en cuenta que este es uno de los asuntos más recurrentes que los ciudadanos reclaman ante los jueces de paz y reconciliación. Por ello, se hace necesario conocer los detalles técnicos de este tipo de procedimiento, pues se debe preparar a todos nuestros jueces para afrontar las situaciones más ordinarias y extraordinarias que surjan en la realidad jurídico-social de nuestro país. En el día de hoy contamos con el privilegio de tener como formadora a la doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares, quien es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal y Probatorio de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia. La doctora Navarrete se ha desempeñado como asesora en Responsabilidad Médica y Derecho Comercial, como magistrada auxiliar y también como juez civil municipal y juez civil del circuito en Bogotá. Actualmente, la doctora Claudia Patricia funge como juez 30 civil del circuito de la ciudad de Bogotá. Debo resaltar su amplia experiencia en estas temáticas y su sensibilidad en la formación judicial. Es una de nuestras colaboradoras asiduas también en este noble y lindo papel que cobra vigencia en esta crisis, la capacitación, una forma para salir adelante, para progresar, y una forma también para fortalecer nuestras habilidades y competencias en aras de mejorar la prestación del servicio. Tan pronto finalice la exposición, la doctora Claudia dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Igualmente, todas las inquietudes que puedan surgir de sobreconexión, registro y evaluación pueden hacerlas y con mucho gusto nuestro grupo de colaboradores estará presto para resolverlas. Es un gusto tenerla aquí, doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación, doctora María Lucero. Para mí es el gusto, un agradecimiento inmenso al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana Alexandra Remolina por la invitación, asimismo a usted, doctora María Lucero, como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, quien realiza esta labor tan hermosa, finalmente, de capacitación. Y capacitación en el día de hoy dirigida y enfocada hacia los jueces de paz, quienes realizan la justicia comunitaria, quienes están más cercanos a la comunidad. Asimismo, un agradecimiento especial a los asistentes a esta videoconferencia. Bueno, en el día de hoy vamos a adelantar entonces el análisis del régimen de arrendamiento, pero desde un enfoque, desde una visión, vamos a buscarla por acá, desde una visión de los jueces de paz. Acá está la presentación. Régimen de arrendamiento de vivienda urbana. Y como lo indicó nuestra directora, realmente este es un tema que es el que abarca casi el 90% de los casos, tanto en materia civil, ya sea ante los jueces de paz o ante la jurisdicción ordinaria. Y es un tema muy sensible adicionalmente que se está dando en época de pandemia. En ese orden de ideas, entonces vamos a dar un enfoque no solamente normativo, sino adicionalmente comunitario. Lo primero que debemos señalar es que el artículo 247 de la Constitución Nacional, permítanme acá, el artículo 247 de la Constitución señala que los jueces de paz tienen la función de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. Y aquí se nos da el primer
objetivo que tienen los jueces de paz. Esto es definir las controversias que, si bien no revisten una especial significación jurídica, como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sí tienen la potencialidad de alterar la pacífica convivencia de los ciudadanos individualmente considerados o de las comunidades a las cuales pertenece. Y lo que ocurre es que cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, si bien es cierto, existe una normatividad propia tanto para bienes de vivienda urbana como bienes comerciales, lo cierto es que las partes de manera compositiva pueden llegar a un acuerdo y es ahí donde entra a jugar un papel importante el juez de paz. Se busca, entonces, cuando acuden las partes, acude la comunidad ante un juez de paz, es que se le dé una solución que además de justa, sea concertada. Aquí precisemos que cuando las partes en un contrato de arrendamiento, tanto arrendador o arrendatario, tienen algún tipo de desaveniencia o un desacuerdo, tienen la opción, en principio, de acudir ante la jurisdicción ordinaria, pero no perdamos de vista que la jurisdicción ordinaria, ¿cómo falla? Nosotros, los jueces ordinarios, fallamos en derecho. Y muchas veces el que se falle en derecho no deja completamente agradados a las partes de los procesos. Usualmente una parte gana y una parte pierde. En cambio, cuando se acude a la justicia de paz y se da la opción de una conciliación como primer requisito para acceder a la justicia comunitaria, pues tenemos la opción que las partes no solamente encuentren la solución, sino que salgan contentos, es decir, que sea un gana y gana para la comunidad. La sentencia C059 de 2005 de la Corte Constitucional señala el papel de los jueces de paz. Y lo voy a leer textualmente porque, en mi opinión, digamos que confluye o describe lo que es la justicia comunitaria. Es casi un poema porque realmente la comunidad se ve representada en los jueces de paz. Y se dice: el papel de los jueces de paz no se circunscribe a ser simples operadores judiciales que apoyan la descongestión de los despachos judiciales, sino principalmente facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario, porque lo más importante de esta jurisdicción es la posibilidad que ella brinda para que las comunidades construyan en forma participativa unos ideales de lo justo y desarrollen también en forma integrada y armónica habilidades de resolución pacífica de conflictos a partir del interés que suscitan los problemas sociales cotidianos. Es decir, que las mismas partes encuentren las soluciones a sus conflictos. Fue reglamentado lo relacionado con la jurisdicción de paz, con los jueces de paz, por la Ley 497 de 1999, y se define la competencia. En su primer artículo se señala que conocerán de los conflictos que las personas en la comunidad en forma voluntaria y de común acuerdo sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento. Y eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Para que se le dé, se abra la puerta y se le dé la competencia a los jueces de paz para poder resolver los conflictos planteados por la comunidad, recordemos que no solo basta con que una de las partes interesadas en resolver la desavenencia o el conflicto acuda al juez de paz, sino que la parte a la cual se está convocando manifieste o de su aceptación, exprese su voluntad de que ese conflicto sea resuelto por el juez de paz. Solamente en la medida que sea consensuado se le da la competencia al juez de paz y se abre la puerta para que, en primer lugar, según el procedimiento que trae la Ley 497 de 1999, se lleve a cabo una conciliación. Conciliación que, si es cierto, también se puede realizar en la jurisdicción ordinaria. El enfoque que se le hace es diferente a las conciliaciones. Ahora bien, recordemos adicionalmente que los jueces de paz fallan o deciden en equidad y no en derecho. Eso significa que los asuntos sobre los cuales van a versar sus decisiones es sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento. Y hay unos asuntos que están excluidos, como lo veremos más adelante. Adicionalmente, hay un límite en la cuantía en la que ellos pueden resolver. Eso está dado por la Ley 497 de 1999 y la cuantía es para cada año el tope de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2020, año que avanza, son 87.780.200 pesos. Es decir, hay que determinar la cuantía. ¿Cómo se determinaría la cuantía? Digamos que aquí, cuando se trata de la desavenencia de un contrato de arrendamiento, vamos a la norma general que está prevista en el Código General del Proceso a efectos de determinar la cuantía de un proceso o una solicitud, que en principio sería el valor del canon de arrendamiento por el número de meses
pactados. Es decir, si un canon de arrendamiento es de 1 millón de pesos y el término por el cual se pactó el contrato de arrendamiento es 1 año, son 12 millones de pesos. Es decir, esos 12 millones de pesos nos determinan la cuantía del asunto. En ese orden de ideas, si un contrato de arrendamiento es de 1 millón de pesos, obviamente los jueces de paz tendrían la competencia para resolver sobre este tipo de conflictos, como quiera, que no supera el límite de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como les indicaba, hay unas exclusiones. Los jueces de paz tienen una competencia y las exclusiones están dadas por la misma ley 497. Y las exclusiones son básicamente las acciones constitucionales, las acciones de tutela, habeas corpus, acciones populares y las contenciosas administrativas. Ahora bien, si bien es cierto, tienen una competencia amplia en asuntos civiles, ciertamente cuando se trata de asuntos que versen sobre la capacidad del Estado civil de las personas, no tienen la competencia para resolver sobre estos aspectos, con una excepción importante, que es el reconocimiento voluntario de los hijos extramatrimoniales, como lo señala el artículo 9 de la ley 497. La primera etapa de los jueces de paz, del procedimiento que ellos llevan a cabo, es la fase de conciliación. Conciliación que cuando hablamos de un proceso de restitución de inmueble o un conflicto que surge o se origina en un contrato de arrendamiento, es la conciliación y que nos abre las puertas para resolver los conflictos sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria con todos los costos que implica finalmente. Es decir, no solamente costos de abogados, costos de tiempo, sino adicionalmente el costo de no saber cómo puede terminar un proceso unal. La conciliación tiene la facilidad en que las partes, y para esto, digamos, el juez de paz interviene para facilitar el que las partes puedan llegar a una decisión que las favorezca a las dos, que los dos salgan vencedores de una desaveniencia, de un desacuerdo. La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos está arreglado en el decreto 1818 de 1998. Recordemos que el decreto 1818 es el decreto que compendia toda la normatividad que se ha expedido en materia de conciliación. Recordemos que encontramos desde la ley 446 de 1998, la ley 23 del 91 y posteriormente la ley 1564 de 2012 que regla todo lo relacionado con conciliaciones, y este decreto lo que hizo fue compendiar. Y dentro de ese compendio está el artículo 69 de la Ley 446 de 1998, que señala que los centros de conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los inspectores de policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al respecto. Y aquí nos detenemos para definir lo relacionado con el proceso que adelantan los jueces de paz. Recordemos que cuando las partes, una de las partes que desea resolver un conflicto acude ante un juez de paz, se le pone en conocimiento, se le notifica a su contraparte para que acuda al inicial proceso, que la primera etapa es la conciliación, y en esta etapa de conciliación los dos tienen la posibilidad de llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, la conciliación, si llegan finalmente al acuerdo de la conciliación, hay varias opciones que se pueden tocar. Y acá también hacemos un alto porque finalmente cuando existe un contrato de arrendamiento tenemos varias acciones. Recordemos que no solamente con el contrato de arrendamiento tenemos la acción de restitución de inmueble arrendado, sino también la posibilidad de ejercitar una acción ejecutiva. Cuando eventualmente un arrendatario, por ejemplo, que es lo más usual, presenta mora en el pago de los cánones de arrendamiento, digamos, el arrendador tiene dos opciones: o solicitar la restitución del inmueble o solicitar que se le efectúe el pago, y puede utilizar medidas cautelares a efectos de garantizar los dineros que no se le han pagado, el pago de los dineros que no se le ha pagado con ocasión del precio que se haya convenido en el contrato de arrendamiento. Para estas dos formas se puede acudir a los jueces de paz, es decir, tanto para solicitar la restitución del inmueble como para solicitar el pago, o las dos al tiempo. Cuando se acude a la jurisdicción ordinaria, digamos que sí escinde, digamos, delimita y le dice a la parte
que esté solicitando finalmente o esté presentando esta acción, ya sea que debe ser el arrendador, si se presenta un incumplimiento del arrendatario, lo que hace la jurisdicción ordinaria es decirle cada cosa por un lado. Es decir, hay un procedimiento para la restitución de inmueble arrendado que está previsto en el Código General del Proceso, es decir, puede solicitar la terminación de un contrato de arrendamiento por el incumplimiento en el pago de unos cánones de arrendamiento o el incumplimiento en el pago de unos servicios públicos, o si lo que desea es el pago, lo que puede ejercitar es una acción ejecutiva, pero no las dos al tiempo en el mismo proceso. Es decir, aunque se podrían presentar las dos paralelamente, no es el mismo trámite. Cada proceso, el proceso de restitución de tenencia es un proceso verbal y el proceso en el cual se persigue el pago es un proceso ejecutivo, y en ese orden ya se tramitarían de manera, aunque podría ser paralela, pues sí son procesos diferentes. Hay otra opción, y es que solicitando la restitución del inmueble, una vez se dicte sentencia, está la opción de continuar con el pago, solicitar que se libre mandamiento de pago de forma posterior en el mismo proceso. Pero digamos que esa es de las bondades que nos da la justicia comunitaria, el poder acudir ante un juez de paz en una conciliación y presentarle todas estas desavenencias o desacuerdos que hay y procurar resolverlos todos en uno solo. Es decir, se puede lograr, por tanto, por arrendador, por la parte de que es arrendadora como la arrendataria, se puede conseguir que en una sola decisión se resuelva sobre todos estos aspectos, porque no hay un trámite que esté vedado, no hay un trámite exclusivo para si es restitución de tenencia o es el pago de los cánones de arrendamiento. Ahora bien, si se llega a un acuerdo, a una conciliación, y esto era lo que les indicaba de forma previa, recordemos que por virtud, volvemos acá, para recordar, por virtud del artículo 69 de la Ley 446 de 1998, una vez se tiene la conciliación, para hacer efectiva esa conciliación, en caso de incumplimiento de una conciliación, supongan que se dispone por los contratantes que se va a realizar la entrega de un inmueble porque se dio la falta del pago de un canon de arrendamiento y se va a entregar, digamos, 1 de noviembre de 2020, llega el 1 de noviembre de 2020 y no se consiguió la entrega. Con esa mera decisión, con lo que se actuó, con el acta de la audiencia de conciliación, se puede acudir ante la autoridad correspondiente para que se comisione para hacer efectiva esta decisión. Recordemos que esta, como lo prevé el artículo 69 de la Ley 446 de 1998, está una facultad que está concedida a los conciliadores, a los centros de conciliación. El acta que ellos expiden por virtud de una conciliación, como resultado de una conciliación, presta mérito ejecutivo. Pues lo mismo ocurre con las conciliaciones que realizan los jueces de paz. Si un juez de paz lleva a cabo una conciliación, el acta donde se consigna finalmente las decisiones que se adoptaron en esa conciliación presta mérito ejecutivo, y con esa decisión basta acudir para acudir ante la autoridad correspondiente para hacer efectivas las decisiones que se hayan adoptado al interior de esa conciliación. Entonces, es lo primero que hay que señalar. Es decir, cuando hablamos de conflictos que se originan con ocasión de un contrato de arrendamiento, las vías jurídicas son variadas y cada una tiene sus bondades, y digamos que la primera es que se puede llegar a un acuerdo por las partes. Insisto, tiene que ser conjunto, tiene que ser mancomunado, y si se ponen de acuerdo en que se va a realizar la entrega de un inmueble, para ser efectivo no hay que transitar todo un proceso en el cual eventualmente lo que se puede es solicitar al juez que subcomisione, comisione para la diligencia de entrega. Todo esto se puede superar, basta con una conciliación que realicen los jueces de paz, y ellos como jueces de paz tienen la autoridad, la potestad de solicitar que se efectúen las diligencias de entrega. Ahora bien, hasta antes de la Ley 2030 de 2020 se comisionaba, digamos que se presentó un cambio, porque antes se comisionaba a los inspectores de policía, de forma posterior con el Código General del Proceso, por medio del cual también surge y se modifica la ley del Código Nacional de Policía, finalmente, que nos permitía comisionar a los inspectores de policía. Finalmente quedó la competencia para efectos de las diligencias de entrega en cabeza de los alcaldías locales. Ahora bien, en el curso de la pandemia
se expide la ley 2030 de 2020, de 27 de julio, en la cual se adiciona y se modifica cierta parte del Código Nacional de Policía, asimismo el Código General del Proceso. Vemos que se adicionaron 3 párrafos importantes al artículo 38 de la ley 1564 de 2012. Y si bien es cierto, esto es como un pie de página, porque es importante señalar que, digamos, no es todo el marco del régimen de arrendamiento, sí es muy importante porque es finalmente efectivizar las decisiones que se adopten en el curso de una audiencia de conciliación, que es lo que llevan a cabo los jueces de paz. Dentro de las modificaciones importantes que se presentaron es que los alcaldes los demás funcionarios de policía, comisionados o subcomisionados, deberán ejecutar la comisión directamente o podrán subcomisionar. Digamos que este es un aspecto nuevo que se introduce porque ciertamente el Código General del Proceso no preveía la subcomisión. En este caso, nuevamente se le da la competencia a los inspectores de policía sin relegar lo previsto para los alcaldes, es decir, se puede acudir a ellos a efectos de garantizar o efectivizar las decisiones que se adopten tanto en la audiencia de conciliación como finalmente en las sentencias, porque recordemos que cuando se da una conciliación fallida, tratándose de jueces de paz, el paso siguiente, más que expedir una certificación, porque digamos eso lo hemos hablado con los jueces de paz en alguna oportunidad, más que expedir una certificación donde nos verifique el cumplimiento del requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción ordinaria, lo que nos dice la ley 497 de manera enfática es que usted como juez de paz, ante el fracaso de una conciliación, lo que tiene que continuar es con la sentencia que se dictará en equidad. No expedir una certificación como requisito de procedibilidad porque finalmente es un trámite diferente y para este requisito de procedibilidad lo que se debe acudir es a los centros de conciliación o los conciliadores que estén registrados en los correspondientes centros. Ahora bien, todos se preguntarán si en la pandemia el decreto 579 que se expidió cómo afectaba los contratos de arrendamiento o las relaciones, o si hay una normatividad especial o cambiaron las relaciones en los contratos de arrendamiento. Digamos que lo primero que hay que decir es que si bien es cierto, hubo un espacio en el tiempo en el cual nuestra movilidad se vio afectada, donde las situaciones económicas se están viendo afectadas, estamos tratando de ingresar nuevamente a una cotidianidad, una nueva normalidad, pero en el curso de la pandemia lo que hace el gobierno es expedir el decreto 579, pero advertimos que esta vigencia, este decreto solamente está del 15 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020, es decir, los efectos que estaban previstos en este decreto ya culminaron. ¿Y qué se podía hacer y qué preveía este decreto? Que en ese tiempo, que fue tan angustioso, recordemos que empezamos casi pandemia en 16 de marzo, la emergencia sanitaria se expide el 19 de marzo sufrimos a nivel mundial una angustia colectiva, digamos, una pandemia que nadie previó y empiezan a fracturarse algunas situaciones de tipo económico y social. Entonces el gobierno expide este decreto que va hasta el 30 de junio, digamos que se dio el tiempo suficiente como para que las personas se adaptaran, no solamente emocionalmente, sino económicamente, socialmente a la nueva situación que estábamos viviendo. Y en este periodo de tiempo que va del 15 de abril al 30 de junio, lo que se hace es que se da una moratoria para el pago de los cánones de arrendamiento. Se aplaza adicionalmente los desalojos, todo desalojo que se hubiera ordenado se queda suspendido, no se podía realizar. Adicionalmente, recordemos que la jurisdicción, el Consejo Superior de la Judicatura dispone que hay un cierre de juzgados, que hay una cuarentena estricta que se deben guardar cada uno de los empleados, entonces hay una suspensión en los términos de los procesos, no se pueden radicar procesos y todo esto ocurre hasta el 1 de julio. A partir del 1 de julio de 2020 ya se reactiva todo lo relacionado con la jurisdicción ordinaria, se pueden volver a presentar demandas. Entonces tenemos este tiempo que va hasta el 30 de junio en el cual no se puede hacer ningún tipo de desalojo. Adicionalmente, si no se pagaba el canon de arrendamiento, no había lugar al desalojo, igual no había lugar tampoco pues a presentar demandas solicitando la restitución del inmueble, la terminación del contrato, ni los pagos. Y lo que se hizo, adicionalmente algo novedoso por parte de este decreto, es que en ese término la falta de pago de los cánones de arrendamiento que se realizara en dicha oportunidad, en dicho lapso de tiempo, no causaba intereses de mora ni sanciones penales. Sí se permitió que se cobrara un interés, la mitad, el 50% de un interés
corriente, de un interés comercial, no una sanción ni un interés moratorio. Ahora bien, todo contrato que estaba en el filo de terminarse, de concluir, lo que se hizo por parte de este decreto, es decir, que se señaló que se entendía prorrogado. ¿Y cuál era la motivación? Finalmente, que en el término tan angustioso que estamos viviendo todos, no se dieran acciones de desalojo, que la gente no se le acosara por parte pues, del arrendador o la persona que también estaba sufriendo porque no estaba recibiendo unos ingresos de sus contratos de arrendamiento, pero digamos que les diera un tiempo de espera a los arrendatarios mientras pasaba esta fase inicial de la pandemia para que ellos luego retomaran. Este decreto ya su vigencia concluyó, es decir, terminó el 30 de junio. Ahora bien, de manera procesal es posible que en algunos procesos que se tramiten de forma posterior se esté discutiendo lo que ocurrió o las sanciones que se están solicitando en este periodo. Y aquí volvemos a aplicar, digamos que lo que nos traía el decreto 579 es que del 15 de abril al 30 de junio, pues no había lugar a sanción moratoria por la falta de pago de los cánones de arrendamiento. Cuestión distinta es que de forma posterior al 30 de junio de 2020, las partes incumplan con sus obligaciones en el contrato de arrendamiento. Esto de manera general. Bueno. Y aquí, entonces, para destacar nuevamente la labor de conciliación que se realiza por parte de los jueces de paz, lo que hacemos es revisar el artículo 384 del Código General del Proceso que nos dispone o nos señala cómo se tramita un proceso de restitución de inmueble en la jurisdicción ordinaria. Y lo primero que advertimos es que el demandante no está en la obligación de solicitar o tramitar una audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad de la demanda. Y entonces volvemos al punto de la trascendencia que tiene la fase de conciliación que se adelanta ante los jueces de paz, que no es un requisito de procedibilidad desde ningún punto de vista, no se debe acudir a ellos para realizar dicho trámite adicionalmente porque, insisto, no tienen la competencia ante una conciliación fallida, lo que corresponde es dictar una sentencia en equidad. Pero adicionalmente, digamos que no está dado el paso inicial para acudir a un proceso de restitución de inmueble, el realizar o llevar a cabo una audiencia de conciliación. Por supuesto que luego en el trámite de un proceso verbal, en la audiencia inicial, en la regla en el artículo 372 del Código General del Proceso, hay un espacio para llevar a cabo una conciliación. Pero esto es ya una vez se desplazó la justicia en equidad o la justicia comunitaria. Recordemos que son justicias excluyentes, es decir, una vez yo decido acudir a la justicia ordinaria, ya no puedo someter mi pleito o mi conflicto a la justicia en equidad y de igual modo, lo mismo se predica cuando yo acudo ante un juez de paz y la contraparte decide que sí, que vamos a someter nuestra controversia, nuestra desavenencia ante un juez de paz, excluimos a la jurisdicción ordinaria. Ya el juez de paz queda con la competencia para resolver el conflicto completamente. Ahora bien, volviendo a las decisiones que se adoptan por parte de los jueces de paz, cuando se lleva a cabo las conciliaciones, encontramos, como se indicaba, que las decisiones que se adopten y las actas de conciliación prestan mérito ejecutivo. Bueno, si bien es cierto, los jueces de paz deben fallar en equidad, como se indicaba al inicio de esta presentación, sus decisiones no deben estar guiadas por el ordenamiento jurídico, como quiera que ellos van a fallar de acuerdo con una justicia comunitaria, la justicia que es propia del lugar donde se están tomando las decisiones, porque no es lo mismo tomar una decisión en una ciudad, por ejemplo, como Medellín, en su zona rural, a tomar una decisión de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en zonas como tal vez Ciudad Bolívar aquí en Bogotá. Digamos que cada comunidad tiene sus propias reglas, tiene su propia forma de funcionamiento y eso es lo importante de los jueces de paz. Ahora bien, sí es muy importante conocer el régimen de arrendamiento para efectos de no solamente promover la justicia de paz, como quiera que se le puede dar a las partes la información correspondiente, porque una cosa es someter sus decisiones a los jueces ordinarios y otra a los jueces de paz, sino adicionalmente en tema de costos y de justicia autocompositiva. Entonces, vamos a la ley 820 de 2020,
que regla todo lo relacionado con el contrato de arrendamiento y los procesos de restitución de inmueble arrendado. Luego se hace una integración con lo previsto en el Código General del Proceso. Y lo primero que debemos señalar cuando se trata de un contrato de arrendamiento o una relación de arrendamiento donde hay un arrendador y un arrendatario es que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana está conformado por dos partes, en las cuales se obligan recíprocamente a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra pagar por este goce un precio determinado. Acá es muy importante señalar, cuando reviso aquí al lado, es que estoy mirando la hora para no pasar, acá es muy importante señalar que los contratos de arrendamiento, si bien es cierto, no son solemnes, para efectos probatorios es mejor que sean por escritos. Entonces aquí venimos a la forma del contrato. La forma del contrato está arreglada por la ley 820 y nos dice qué debe contener ese contrato. Insisto, el contrato no necesariamente debe ser por escrito, puede ser verbal, porque es un contrato consensual. Hay contratos que requieren cierto tipo de formalidades, como por ejemplo el contrato de compraventa de un bien inmueble, necesariamente debe hacerse por escrito, por escritura pública, ante un notario. Adicionalmente, se debe registrar esta escritura en el folio de matrícula del inmueble que se está enajenando, porque de lo contrario, digamos, su validez se vería afectada. Principalmente si no se hace un contrato de compraventa por escritura pública, el contrato es inexistente. Lo mismo se puede predicar, por ejemplo, de un contrato de promesa de compraventa. Los contratos de promesa de compraventa deben realizarse necesariamente por escrito. Si no se hace por escrito, pues es inexistente y debe tener ciertas formalidades que están previstas en el Código Civil. Pero cuando hablamos de un contrato de arrendamiento, basta con que nos pongamos de acuerdo, arrendador y arrendatario, sobre qué vamos a arrendar, qué se va a dar en disfrute o goce, la cosa que se va a entregar, un inmueble, un apartamento, una parte de un primer piso puede ser, un carro o un frigorífico, porque puede ser algo mueble. Cuando hablamos de bien inmueble, vivienda, necesariamente tiene que estar destinado para vivienda. ¿Qué es esto lo que regla la ley 820 de 2003? Tiene que tener su destinación para vivienda. Ahora bien, es importante definir quiénes son las partes del contrato. Muchas veces advertimos que cuando vamos a verificar un contrato, un arrendador sabe o intuye con quién hizo el contrato, pero no tiene todos los datos. Y es muy importante cada vez que se realiza un contrato o cuando se acude por algún extremo ante la jurisdicción para resolver algún conflicto, el que las partes que están acudiendo o la parte que está acudiendo nos precise cuáles son las partes del contrato, es decir, quién actúa o fungía como arrendador y quién como arrendatario. Entonces, hay que identificar con su documento de identificación, su nombre completo, quién está actuando como arrendador y arrendatario. Adicionalmente hay que precisar el inmueble que se esté dando en arrendamiento, si es una porción de él que corresponde, si es un primer piso, si son habitaciones, si se comparte algún uso conexo, la cocina, el baño. Digamos, ese tipo de situaciones hay que definirlas. Cuando son contratos que se realizan por parte de inmobiliaria, digamos que son contratos pro forma, que llevan toda la identificación. Pero cuando son contratos que realiza muchas veces la comunidad, que rinde alguna parte de su inmueble en una casa o un apartamento que tenga, a veces se quedan cortos en la identificación porque no basta señalar la dirección donde está ubicado el inmueble, la localidad o el municipio donde está ubicado el inmueble, sino es muy importante determinar los usos a los cuales, los usos o usos conexos que tenga derecho el arrendatario. Asimismo, es muy importante precisar el precio y la forma de pago, si se va a pagar en efectivo, si se va a consignar en una cuenta, cómo se va a realizar el pago, si los primeros 5 días hábiles, del 1 al 5, o luego del 15 al 20, esas cosas es muy importante definirlas para determinar que el contrato está pues elaborado y que sabemos que nos estamos refiriendo al mismo contrato. Asimismo, se debe discriminar o señalar si hay lugar a que el arrendatario esté en la obligación de pagar cuotas de administración o pagos adicionales. Y se debe determinar quién los va a pagar. Adicionalmente, por ejemplo, cuando hay pago de servicios públicos de manera conjunta, en qué porcentaje se van a pagar, quién los va a pagar, si es por personas y en qué manera se van a recibir estos dineros. Algo muy importante es determinar la duración del contrato de arrendamiento.
Y se debe señalar adicionalmente la parte a cuyo cargo está el pago de los servicios públicos. Bueno, respecto del precio, nos dice la ley 820 que el precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes de moneda legal, pero que en ningún caso podrá exceder del 1% del valor comercial del inmueble o de la parte que se está dando en arrendamiento. ¿Y cómo se llega a determinar cuál es este valor comercial? Lo que se hace es determinar el avalúo catastral con el certificado correspondiente. El avalúo catastral se multiplica por 2, ¿no? El avalúo para efectos de esta ley, digamos que el legislador ha previsto que fórmulas fáciles para que se pueda llegar a ciertas decisiones judiciales, y en este caso digamos que ha previsto que para efectos de determinar el valor máximo de un canon de arrendamiento tratándose de vivienda urbana, consignó en el 820 que usted coge el avalúo catastral que está en el certificado correspondiente, lo multiplica por 2, ese es el avalúo comercial y no puede ser el 1% superior. Así se determina el precio, para efectos de determinar el máximo que se puede cobrar por un inmueble o por un porcentaje de un inmueble. Ahora bien, ¿qué nos dice la ley 820? Y digamos que aquí se presentan varios conflictos, esto es importante destacarlo, y es cómo se realiza el reajuste del canon de arrendamiento. El reajuste del canon de arrendamiento se lleva a cabo usualmente, a menos de que se pacte lo contrario, cada año, y este reajuste no puede superar el 100% del IPS del año inmediatamente anterior. Es decir, estamos en 2020, en este año el contrato se realizó en junio de 2019 y va hasta junio de 2020. Eso implica que se va a realizar un incremento en junio de 2020, que se toma el IPC del año inmediatamente anterior, es decir, el IPC que nos da el DANE terminando en diciembre, empezando enero, que ya se sabe cómo quedó el IPC, que este año entiendo que fue 0,4% o 4%, se incrementa en ese porcentaje y ese es el tope máximo para hacer el reajuste de un inmueble destinado para vivienda. Recordemos que aquí es muy importante distinguir cuando los inmuebles están destinados para uso comercial, porque cuando se trata de uso comercial, el porcentaje no tiene un límite. En cambio, cuando se trata de vivienda urbana, por el fin básico de procurar o beneficiar a una familia que está haciendo uso de una vivienda, pues tiene unos topes máximos que se deben guardar. Ahora bien, respecto del término del contrato, encontramos que el término del contrato, de modo alguno, es obligatorio decirlo, es importante para efectos probatorios señalarlo, pero que si las partes finalmente no lo acordaron, no lo determinaron, la ley suple finalmente esta omisión y dice, si ustedes no definieron o no se logra determinar o probar cuál fue el término de duración del contrato, se entiende que es por un año. Algo fundamental a efectos de abocar el poder resolver un conflicto que se presenta originado en un contrato de arrendamiento es la solidaridad. La solidaridad está dada por la ley y es muy importante señalarlo porque ¿qué implica la solidaridad? La solidaridad es que los derechos y las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento son de todos finalmente. Es decir, si son dos arrendadores y son dos arrendatarios, basta con que uno de ellos, un arrendador, demande o solicite o convoque a uno de los arrendatarios para que se pueda resolver el conflicto que se está presentando entre ellos. Las restituciones de inmuebles y las obligaciones económicas son solidarias por virtud de la ley 820. Digamos que esto fue algo novedoso porque no lo preveía. Antes, la totalidad de los arrendatarios debían ser convocados para resolver un conflicto. Es decir, se firmaba 3 arrendatarios y faltaba uno. Digamos, las solicitudes o los procesos siempre quedaban hasta que no se lograra la convocatoria, la totalidad de los arrendatarios. Hoy en día basta con que se integre con cualquiera de ellos, porque finalmente son obligaciones solidarias. Basta con que uno solo de los arrendadores convoque a uno solo de los arrendatarios y se pueda resolver sobre el aspecto. Ahora bien, ciertamente, los arrendadores que no hayan sido demandados o los arrendatarios que no hayan sido convocados pueden ser tenidos como intervinientes litisconsorciales. Esto está arreglado de manera procesal por el Código General del Proceso, hoy en el artículo 62 del Código General del Proceso. Sin embargo, es muy importante precisar que de manera práctica
sí es importante que estén todos. Es decir, mientras más estén, y sobre todo cuando estamos hablando de justicia comunitaria, que el juez de paz, si lo tiene a bien y se le facilita, convoque a la totalidad de los arrendatarios, a efectos de evitarse que sea presente algún tipo de oposición por alguno de los habitantes del inmueble al momento de las diligencias. Es decir, preferiblemente que esté en la totalidad de los arrendatarios. Digamos que esto es más práctico porque jurídicamente, evidentemente, advertimos que no se requiere. Y son de las cosas que nos permite la justicia comunitaria, es el poder manejar o moldear las situaciones que se nos presentan. Ahora bien, dentro de las obligaciones de arrendador y arrendatario, digamos que en esta gráfica se presentan de manera escueta las que se necesitan. Estas son las esenciales del contrato de arrendamiento. Para que se considere que hay un contrato de arrendamiento, basta con que se determine y se fije cuál es el inmueble que se va a entregar en el uso, para el uso o para el goce, la cosa que se va a entregar para uso o goce en condición de arrendamiento, y eso implica que siempre va a haber una contraprestación económica, porque si no se da una contraprestación económica ya es otro tipo de contrato, seguramente será un comodato, un usufructo, otro tipo de contrato, pero si es un contrato de arrendamiento necesariamente, a más de que esté determinada la cosa que se está entregando en arrendamiento, se tiene que precisar el precio que se va a pagar y qué es el que va a pagar el arrendatario. Ahora bien, dentro de las obligaciones generales del arrendador, y es importante tenerlo en cuenta porque se presentan muchos conflictos en la comunidad, es que el arrendador, quien entrega el bien, está en la obligación de entregar el inmueble. Es decir, no basta con que lo diga, sino que tiene que entregarlo efectivamente. Adicionalmente, es su obligación mantenerlo en buen estado, es decir, realizar todo tipo de reparaciones necesarias. Necesarias es que se rompe un tubo, pues hay que atender que la ruptura del tubo. Si hay una gotera, hay que atender la gotera. Esas son cargas del arrendador y no del arrendatario. O sea, mantener el buen funcionamiento del inmueble es fundamental y está a cargo del arrendador. Asimismo, cuando se realiza un contrato de arrendamiento por escrito, la obligación del arrendador es entregarle una copia tanto del contrato como del reglamento de propiedad horizontal. Dentro de las obligaciones del arrendatario, encontramos la principal, fundamental, es el pago del canon de arrendamiento y de los servicios públicos y de la cuota de administración a la que se haya obligado. Es decir, hay que volver sobre en qué términos se obligó el arrendatario. Muchas veces se cobra un canon de arrendamiento, pero en ese canon está incluido el valor de la cuota de administración, entonces bastaría con que se pague ese canon. Aunque hay que destacarlo, o digamos que diferenciarlo, sí es importante distinguir qué es lo que está a cargo del arrendatario. Asimismo, tiene que pagar los servicios públicos en las oportunidades previstas para ellas. Dentro de las obligaciones del arrendatario también se encuentra el cuidar el inmueble y las cosas que son recibidas en arrendamiento y que si se presentan daños que se deriven de su uso normal debe realizar las reparaciones necesarias. Vamos que es como el poder mantener en funcionamiento un inmueble. Adicionalmente, esa obligación también del arrendatario, poner en conocimiento de su arrendador todo es perfecto que se presente en su inmueble. Dentro de las obligaciones, adicionalmente tenemos, a más de pagar a tiempo, como ya lo indicamos, el canon de arrendamiento son las adicionales, y cumplir el reglamento de propiedad horizontal. La ley 820 de 2003, en su artículo 10º, nos trae también una figura que se llama pago por consignación. Y esto se presenta no de manera tan usual, digamos que en la jurisdicción ordinaria no lo vemos tan seguido, seguramente en la justicia comunitaria aún menos, pero es importante tenerlo presente por si se requiere. Es decir, es cuando el arrendatario tiene un inmueble, quiere pagar y el arrendador no recibe el pago. Cuando esto ocurre, cuando hay una manifestación expresa o tácita, pero que es muy precisa de que el arrendador no quiere recibir el dinero que por concepto de canon de arrendamiento tiene que pagar el arrendatario, se debe acudir al procedimiento que prevé el artículo 10º de la ley 820. Digamos que no voy a hacer énfasis en este porque es un procedimiento largo, pero en resumidas cuentas es acudir al Banco Agrario, hacer las consignaciones, enviar por correo certificado al arrendador y comunicarle, decirle, mire, yo hice el pago que estaba a mi cargo, que era mi obligación, y ponerle en conocimiento y darle copia para que él retire los dineros. Digamos que ese es como el procedimiento estándar, lo que hay que realizar cuando un arrendador se rehúsa a recibir el pago en las condiciones y en lugar acordados. Usualmente,
cuando esto ocurre, pues hay una situación o una historia de fondo que finalmente son los jueces de paz como integrantes de la comunidad los que están llamados a resolverla. Porque no es usual que un arrendador no reciba un pago de un canon de arrendamiento. Digamos que hay historias y situaciones que van más allá de lo jurídico. Pero esa es como la manera general en que se puede actuar por parte de un arrendatario de manera jurídica, digamos que para poder evitar que se presente una demanda por incumplimiento de su contrato por falta de pago del canon de arrendamiento cuando él tiene la intención de pagar, pero es el arrendador cuando se rehúsa a pagar. Bueno, las notificaciones es muy importante tener claro que para efectos de notificaciones, y eso lo de tener presente los jueces de paz, están dadas por la notificación que se consigna en el contrato de arrendamiento. Hoy por hoy, con ocasión de la pandemia que estamos viviendo, se prevé que todas las notificaciones, por lo menos en la jurisdicción ordinaria, se realicen adicionalmente por medios electrónicos, correo electrónico. Lo ideal es que las partes abran un correo electrónico. Digamos que antes era menos usual, pero hoy por hoy cada persona, no importa su ubicación o su condición, lo ideal es que tenga acceso a medios tecnológicos y a un correo electrónico. Si no lo tiene, pues seguramente tendrá acceso a notificación con un teléfono, un WhatsApp, correos instantáneos, ¿no? Mensajería instantánea. Entonces es muy importante dejar todo este tipo de identificación consignada en los contratos de arrendamiento. Si los contratos se realizan de manera verbal, digamos, es ahí donde se presenta la dificultad para efectos de determinar cuáles son los lugares de notificación, razón por la cual pues se insiste, aunque no se requiere un contrato escrito, sí para efectos probatorios es importante que volvamos y le demos importancia a los escritos. La ley 820 también nos señala que las obligaciones de pagar que están contenidas en los contratos serán exigibles ejecutivamente con el simple contrato. Y todos los pagos que se realizan por parte del arrendador en caso de un incumplimiento de un arrendatario puede hacerlas efectivas de forma posterior, verificando o comprobando el juez correspondiente, ya sea el juez de paz o el juez ordinario, que él las paga. Es decir, cuando un arrendador acude ante un juez de paz y le dice, vengo porque no me han pagado los cánones de arrendamiento, vengo porque no han pagado los servicios públicos, basta con que acredite que está pagado el servicio que está diciendo que no había pagado el arrendatario, que era carga o obligación del arrendatario, y mostrar que efectivamente hizo el pago. Con esto basta para que un juez considere que hay una obligación que eventualmente prestaría mérito ejecutivo y se pueda llegar a tomar decisiones, que insisto, tratándose de jueces de paz, pues será una decisión en equidad. Ahora bien, cuando hablamos de los contratos de arrendamiento, es muy usual que cuando se realiza la negociación previa entre arrendador y arrendatario, se muestra un inmueble, se muestra un apartamento, hay opciones, y lo he escuchado recientemente, que el arrendador le dice, pero necesito un depósito de 3 meses, por si ocurre alguna situación. Usted se queda sin contrato de trabajo, pierde su trabajo, no tiene cómo responderme, por si no paga los servicios públicos, por si se presenta alguna afectación de orden física al inmueble. Y acá es muy importante que seamos muy claros, y es que está prohibido pedir cualquier tipo de depósito por parte de los arrendadores, y no está previsto por la ley 820. No se pueden exigir depósitos para garantizar el cumplimiento de ningún tipo de obligaciones. Otro aspecto fundamental es el subarriendo y la cesión. En principio, por virtud de la ley 820, los arrendatarios no están facultados, posibilitados para subarrendar o ceder sus contratos. Solamente se puede acceder a ello siempre y cuando estén autorizados por su arrendador. ¿Por qué? Porque si se arrienda un inmueble, un apartamento para el uso de vivienda urbana, este arrendatario no está en la facultad de subarrendar alguna parte o ceder el contrato. Digamos que las partes están definidas desde el inicio de un contrato de arrendamiento y su modificación se puede realizar
siempre y cuando me dé o haya una autorización por parte del arrendador. ¿Quién es el que podría, en caso de que se presente un subarriendo, una exención, dar por terminado el contrato de arrendamiento? Si se presenta un subarriendo, un arrendatario arrienda parte del inmueble que se le dio o cede el contrato en general, lo que hace es facultarse al arrendador para que dé por terminado un contrato de arrendamiento por justa causa. Bueno, continuamos entonces. Las causales de terminación del contrato son el no pago, el subarriendo, realizar actos que afecten la tranquilidad o cambio de destinación, esto por cabeza del arrendador. Y en cabeza del arrendatario la suspensión o prestación de los servicios públicos. Recordemos que el arrendador tiene que facilitarle al arrendatario que permita el uso y disfrute de su inmueble. Ahora bien, hay unas posibilidades para terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento. Digamos que estas son las generales, que se necesite el inmueble, que se va a realizar obras o que se va a dar el cumplimiento de un contrato de compra-venta o que se lleven, digamos, algunas circunstancias especiales previstas en la ley 820. Y por parte del arrendatario, las causales son finalmente que no se le permita el uso o disfrute del inmueble. Bueno, de esta manera y de manera muy generalizada, digamos que abarcamos como la parte normativa del contrato de arrendamiento con un enfoque desde la justicia comunitaria. La parte más álgida, importante, entonces, es todo lo relacionado con las causales de terminación del contrato de arrendamiento, pero si advertimos, la ley 820 nos enlista unas causales que pueden ser largas y en algunos casos no tan claras. Lo cierto es que las partes, y para eso, digamos, juegan un papel importante los jueces de paz, pueden llegar de manera compositiva a la terminación de un contrato sin necesidad de requerir tanto preavisios como pago de indemnizaciones que prevé finalmente la ley 820. Es decir, meternos en el mundo de las causales de terminación del contrato cuando no hay una justa causa, digamos, es un entramado jurídico muy, muy fuerte que por fortuna los jueces de paz no están en la obligación, acá se les pone, se les presenta, pero no están en la obligación de decidir con ellos. Los jueces de paz, ustedes deciden en equidad, y digamos que eso es lo hermoso. Eso es la gran conclusión que podemos tener entonces de esta charla. Voy a dejar de compartir pantalla y doy mi agradecimiento especial a la doctora María Lucero por la invitación en el día de hoy. Para mí es un gusto inmenso poder compartir con la comunidad jurídica y en especial con los jueces de paz. Así que los dejo con la doctora María Lucero. Agradecimiento especial a la doctora Navarrete y vamos al ciclo de preguntas. ¿Cuál es el valor máximo que se puede cobrar por un canon de arrendamiento? Doctora, gracias. El valor máximo, digamos que es una pregunta recurrente, es, hay una forma de establecerlo conforme a la ley 820 y es determinar el valor catastral de un inmueble. Este valor catastral, con ese valor catastral por virtud de la ley 820, se puede determinar el valor comercial, aunque no es la norma general cuando hablamos de otras jurisdicciones, pero aquí basta con coger el valor de la valor catastral, multiplicarlo por 2, es decir, si una valor catastral de un inmueble son 40 millones de pesos, el valor comercial será 80 millones de pesos y el máximo del canon de arrendamiento de ese inmueble será el 1% de esos 80 millones de pesos, es decir, por ese inmueble se pueden cobrar 800.000 pesos. Esa es la forma que se puede determinar el valor máximo del canon de arrendamiento. Si es una porción de un inmueble, pues se sacará el porcentaje correspondiente. Muy bien, doctora Claudia Patricia. ¿El contrato de arrendamiento se debe realizar de forma escrita y se debe autenticar? No necesariamente, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana no tiene una solemnidad, no se requiere por escrito. Adicionalmente, cuando se hace por escrito, digamos que lo que se facilita es la labor probatoria a efectos de determinar quiénes son las partes, sobre qué se hizo el contrato, qué inmueble, cuál era el precio, cuál era el término de duración del contrato de arrendamiento.
Cuando se hace por escrito, digamos que no se requiere que se autentique de ninguna manera, basta la firma de cada una de las partes del contrato, y esto porque ya nuestra ley, digamos, ha avanzado, se presumen auténticos, basta con que un documento esté firmado por alguna de las partes, no hay necesidad de ir a ninguna notaría, ni hacer presentación personal, ni reconocimiento de documentos. Se presenta y con ese documento basta. Ahora bien, si alguna de las partes de forma posterior considera que esa no es su firma, lo que puede hacer es presentar un atache o desconocer el documento. Pero realmente eso no ocurre usual. Digamos, los contratos basta con que estén escritos para que tengan, valgan como prueba, pero en estricto sentido no se requiere que sea escrito. Doctora Claudia Patricia, ¿se puede pedir depósito por los posibles daños que se causen al apartamento? Digamos, también es una pregunta frecuente y la respuesta es no. Es ilegal, está expresamente prohibido por la Ley 820 de 2003. Sin embargo, a veces ocurre, digamos, y esto no está permitido. No está permitido ni pedir los depósitos ni garantizar algún pago de daños, ya sea por la falta de pago o daño en la infraestructura del inmueble. Sí hay una figura que está prevista en la Ley 820 y es acudir a las empresas de servicios públicos para que se haga una especie de garantía con la empresa directamente, tanto del arrendatario como la empresa de servicios públicos, para que ante la falta de pago, finalmente la empresa de servicios públicos, digamos, de la suspensión de un servicio. Pero eso es una situación diferente que no se denomina depósito. Los depósitos en estricto sentido están prohibidos cuando se trata de arrendamiento de vivienda urbana. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Claudia Patricia Navarrete Palomares por tan didáctica, técnica y muy ilustrativa exposición en el día de hoy, donde nos ha explicado con claridad todos los criterios del régimen de arrendamiento de vivienda con enfoque en la justicia comunitaria de competencia de los jueces de paz y reconsideración. Pues siempre será necesario conocer los detalles técnicos de aquellos procesos más comunes que son resueltos en un proceso conciliatorio y de equidad que nos acerca al entendimiento del valor de una justicia de paz. De ahí la importancia de fortalecer las competencias y las habilidades de nuestros jueces y juezas de paz de reconsideración, porque juegan un papel importante, fundamental, para la convivencia armónica y pacífica de nuestras comunidades, máximo en este tiempo de confinamiento, de crisis, en donde muchas situaciones se exasperan y se aumentan. Un agradecimiento especial a todas las jueces de paz que nos han acompañado en el día de hoy, a los servidores, empleados y demás actores que participan en este tipo de jurisdicción especial. Terminamos el día de hoy con una frase del Papa Juan Pablo II. La paz es un don de Dios y al mismo tiempo una tarea de todos. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas.